Saludamos a las personas que están conectadas a través de nuestra plataforma en YouTube y esperamos que también el Señor pues os pueda bendecir con el tiempo, con la palabra en esta tarde. Vamos a ir al capítulo 19 del libro de los Hechos y ahí es donde vamos a estar. Vamos a leer hasta el versículo 7. Este será el contexto donde estaremos en esta tarde. Y a modo de breve recordatorio, estamos estudiando juntos en el apartado en lo que realmente hemos podido mostrar a través de la Biblia, que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia diferente al nuevo nacimiento. Y hemos podido evidenciarlo y mostrarlo a través de la Escritura. Yo no estoy predicando, no estoy hablando de aquellas cosas que para mí son supuestos o suposiciones. Tampoco estoy dando mi opinión, ya que mi opinión, evidentemente, si no está respaldada por la propia palabra de Dios, de poco vale. Por lo tanto, estoy exponiendo aquello de lo que estoy convencido y aquello de lo que honradamente y honestamente creo que en la propia iglesia donde vivo y sirvo también debo de predicar. Soy consciente de que no tengo la capacidad de convencer a nadie. Soy consciente de que no tengo tampoco la intención de persuadir o arrastrar a personas a una idea personal mía de la Biblia. Yo ruego a Dios que sea Dios mismo y que sea la propia palabra y tu propia experiencia con la palabra y que el propio Espíritu Santo te pueda convencer. Pero está claro que estamos tratando de exponer a la iglesia en la cual vivimos y por supuesto desde el propio credo en el cual creemos la importancia de ser guardados de enseñanzas y doctrinas que están arrasando el cristianismo en este siglo, en este tiempo, y que están privando a muchos cristianos de una vida plena en Cristo. Estamos hablando de exponer que el cesacionismo o la idea de que los dones han parado en la iglesia es un gran error. Y esto no es una doctrina ni de la Reforma ni de los primeros cristianos, es una doctrina contemporánea, o sea, relativamente cerca a nuestro tiempo. Por otro lado, estamos tratando de mostrar que ser bautizados en el Espíritu Santo es muy diferente a lo que muchos cristianos hoy llaman llenura. Sé perfectamente que un creyente, un cristiano, evidentemente experimenta con Dios muchas cosas en la vida. Y todas esas cosas que vivimos en la propia plenitud que el Señor nos otorga, claro, podemos sentir su llenura. Pero el bautismo en el Espíritu Santo no es una simple llenura, es una experiencia muy concreta y muy clara y muy bien evidenciada y registrada en la Escritura como una base fundamental para la propia vida en Cristo provechosa. Me atrevo a decir que un creyente, que un cristiano que no le importa ser bautizado en el Espíritu Santo, es un cristiano que en cierta manera, aunque es salvo, está perdiendo un aprovechamiento mucho más completo de su vida. Y llego a poder decir que realmente no puedo entender el cristianismo sin el bautismo en el Espíritu Santo. El problema radica cuando la idea mental está gobernando y está encima de la propia experiencia en el corazón. Por un lado tenemos aquellas personas que en la vida no se han preocupado de madurar, de crecer bíblicamente. Y por lo tanto sus experiencias son experiencias muy limitadas. Y por otro lado tenemos el otro extremo, o sea, aquellos creyentes que sin la experiencia han llenado su mente de ideas que han apagado evidentemente y han desviado un principio importante de necesidad. Por lo tanto, esto es fundamental.
No solamente estamos exponiendo una postura doctrinal, sino estamos o estoy, y digo estamos porque me gusta hablar en una primera persona con los hermanos y con la iglesia en la que vivo cada día, con el cuerpo de Cristo, aquello en lo que realmente estamos convencidos. Y aquello de lo que realmente estamos convencidos que necesitamos más que nunca en la iglesia. Entonces, como digo, hemos abarcado este punto y lo vamos a concluir en la última experiencia pentecostal relatada por Lucas. Cuando decimos experiencia pentecostal, significa creyentes que son nacidos de nuevo y bautizados en el Espíritu Santo. Sabemos que podemos llegar a aceptar que la propia experiencia salvífica y el empoderamiento o bautismo en el Espíritu Santo puede ser simultáneo, pero siempre bien diferenciado en tiempo, aunque sea mínimo, y en experiencia. No podemos concretar días, horas, fechas. Hemos visto muchos ejemplos de creyentes que pasaron semanas, como el caso de los apóstoles, pero los apóstoles en cierta manera marcan una experiencia un poquitín diferencial o aparte por lo que ellos son y representan. Pero después cuando vemos la iglesia podemos comprobar que la salvación y el bautismo en el Espíritu Santo en muchos casos no está tan espaciada o en otros casos está un poquito espaciada. Entonces no podemos determinar el tiempo. Pero lo que no podemos aceptar es una unidad, donde el bautismo en el Espíritu Santo y el nuevo nacimiento son una sola cosa. Esto no es bíblico. Y esto es una verdad, esto es una doctrina que se está enseñando y que está muy, como digo, extendida en el cristianismo hoy. A lo largo de la historia, el Espíritu Santo siempre fue clave en la vida de la iglesia. A lo largo de la historia, el Espíritu Santo ha sido fundamental a la hora de poder comprender lo que es la diferencia entre una vida pobre y una vida plena con Dios. Es el Espíritu Santo. Hemos enseñado claramente que el propio apóstol en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, nos enseña claramente, antes sed llenos del Espíritu Santo. Si recordáis, traté de traer a colación una traducción de Tyndale, que es un teólogo inglés que tradujo la Biblia al inglés. Y en su traducción del Nuevo Testamento, claramente lo que él venía a decir era que fuéramos completamente llenos del Espíritu Santo. Y la idea en cuanto a la enseñanza relativa a la propia metáfora que aquí tenemos, sabemos que es el líquido que está realmente moviéndose a través de lo que llega y lo que llena en nuestras propias vidas. Y la idea es llenar para rebosar. Y ahí, si os acordáis, estuvimos con ese verbo, embeber. ¿Os acordáis? Que era bien ilustrado por una esponja. Toda una esponja la metes en el agua y automáticamente se bautiza, se llena del líquido. Y cuando tú la sacas del agua y la estrujas, la esponja suelta todo el agua que absorbió. Eso es la vida. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Y esa es la gran diferencia entre unos creyentes y otros, sencillamente porque no hay una plenitud de vida. Y esto nos tiene y nos debe de preocupar. Entonces, como digo, siguiendo las propias órdenes del apóstol Pablo, en ese imperativo del verbo ser, sed llenos del Espíritu Santo. Eso es una norma para todos los creyentes. Y aunque es una experiencia que en la vida, si uno se mantiene fiel a Dios, nos acompañará y nos llevará a una constante experiencia espiritual con el Señor, donde la madurez cada vez es más evidente y donde claramente aprendemos a entender, a tener comunión, a comprender a nuestro Señor para a su vez poder enseñar a otros aquellas cosas que en nuestra propia vida estamos aprendiendo. Por eso la Biblia requiere paciencia,
El cristianismo requiere paciencia, macrozumía, ¿sí? Esa paciencia santa que espera, que realmente se dedica para poder enseñar a otros. Hoy hay una apuesta muy personal a veces en las personas y creo que podemos cometer un error, ¿no? Estudiamos la Biblia para nosotros. Claro, por supuesto. Es muy importante tener comunión con Dios en lo íntimo. Es muy importante estudiar la palabra de Dios en una manera personal. Pero ¿de qué vale tanto estudio de la palabra si después no estamos dando nada a nadie? En esto está la diferencia. Y aquí es donde, como digo, no pesa el argumento intelectual. Cualquier hombre, cualquier mujer que cree con fe en Cristo, que cree con fe en las promesas de Dios, que cree con fe en lo que Dios ha prometido, puede convertirse en un hombre de gran o en una mujer de gran impacto espiritual. Y no te preocupes, que el Señor te enseñará lo que Él quiera enseñarte. Pero ahora esto se ha convertido en una idea muy propia y después se predica desde una idea muy propia y con muy poco efecto en el corazón de los que oyen. Porque a veces no son más que exposiciones, como digo, mentales de lo que uno ha estudiado. Y esto no funciona. Necesitamos la contrapartida, ¿sí? ¿Y qué es la contrapartida? Es la unción del Espíritu Santo en la palabra, para que tu vida y tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Amén. Entonces hemos podido ver claramente esto. Y hemos podido caminar a través de las diferentes experiencias, desde Pentecostés, ¿sí? Pasando por los discípulos que ya fueron ganados en las predicaciones de los apóstoles. Después hemos podido estar incluso con ese eunuco donde hasta nos animamos a suponer que él tuvo esa experiencia, ¿sí? Y después podemos continuar con los samaritanos, hemos podido continuar con el apóstol Pablo ya en el capítulo 9 de Hechos, llegamos a Cesarea, donde los gentiles en la casa de Cornelio, el centurión romano, experimentan lo mismo que Pedro experimentó con los apóstoles al principio, como él declaró en el concilio de Jerusalén. Y ahora estamos en la última experiencia pentecostal que Lucas nos relata. Y para ser la última, para mí, es posiblemente, no sé si mi favorita, porque la veo tan cerca a donde nosotros estamos hoy. Cronológicamente seguro, más que las otras. Aquí estamos 25 años después del día de Pentecostés, ¿sí? Entonces vamos a empezar a leer y vamos a situarnos contextualmente, históricamente. Estamos en el tercer viaje misionero de Pablo. Hasta aquí lo que hemos hablado tenía que ver con Pedro, con Juan, con los apóstoles, pero ahora ya estamos con el apóstol de la incircuncisión, aquel que asimismo se declaró como abortivo, ¿sí? Como aquel que apareció fuera de tiempo, pero de quien Dios tuvo misericordia. Qué curioso es ver esto. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba ¿dónde? En Corinto. Bueno, esto históricamente nos interesa. Corinto fue la ciudad que el apóstol, fue la iglesia que fue fundada en el segundo viaje misionero. Él pasó de Atenas a Corinto y ahí estuvo 18 meses, el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces vemos que en Corinto termina su segundo viaje misionero. Y el siguiente punto a donde el apóstol va, después de recorrer las regiones superiores, donde está Éfeso, que está en la actual Turquía, esas regiones superiores era Galacia y Frigia. Él había estado ahí en su primer viaje misionero y también había vuelto a estar. De hecho, la carta a los Gálatas es una de las primeras cartas que él escribe. Algunos la sitúan escribiendo desde Corinto, otros la sitúan antes, pero bueno, como fuere, él viene recorriendo y lo que se nos enseña es que él viene, como digo, confirmando a los discípulos. Y se nos dice que en Corinto estaba ¿quién? Apolos.
Apolos sabemos que era un varón de Alejandría. Sí, Alejandría estaba en Egipto. Ahí se escribió la Septuaginta, el Antiguo Testamento que leía el apóstol Pablo, una traducción griega del Antiguo Testamento. Y la historia nos cuenta de que antes de que llegara Pablo a Éfeso, llegaron Priscila y Aquila, un matrimonio que trabajaba mucho con Pablo, un matrimonio misionero, un matrimonio muy dedicado a la obra de Dios. Dios quiera que haya muchos Priscilas y Aquilas aquí entre nosotros. Matrimonios dedicados, en comunión, a la obra del Señor, a la evangelización. Y ahí se encontraron con Apolos. Muchas veces hablamos de Apolos como de quien habla de un cualquiera, pero la Biblia nos dice que Apolos, fíjate lo que cita la palabra de Dios relacionada con él, eso te lo dice en el verso 25, dice que este varón de Alejandría era elocuente y ¿cómo? Poderoso en las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir sencillamente que era un hombre que lo que era la idea en cuanto a Jesucristo, su muerte, su vida, su resurrección, estaba muy clara y la exponía en una manera muy clara y muy poderosa, ¿sí? Pero era un hombre que en cierta manera tenía como una falta en su propia experiencia cristiana. ¿Tú sabes que puedes ser Apolos hoy? Tú sabes que puedes necesitar lo que Apolos necesitó y que el Señor realmente cuenta contigo para llevarte después en una manera muy diferente, mucho más valiosa y mucho más efectiva, aún cuando lo que Apolos estaba haciendo era muy correcto. Yo puedo imaginarme la situación. Cuando él estaba predicando, allí estaban Priscila y Aquila, ¿sí? Pero no me imagino a un hombre hablando incorrectamente. No me imagino a un hombre con una doctrina totalmente equivocada. Observa que lo que te viene a decir el verso 25 es que había sido instruido en el camino del Señor y tenía un espíritu fervoroso. No era un hombre frío. Era un hombre con un corazón caliente, con un corazón entendido en muchos aspectos de Cristo. Y esto él lo transmitía a las personas. Por eso a veces me da mucha pena cuando hablamos de Apolos tan ligeramente, porque Apolos, la experiencia de Apolos puede estar viviéndose aquí en esta tarde. Y sin embargo estar hablando de Apolos. Esto es algo importante. Entonces podemos ver que él tenía un espíritu fervoroso. No todos tenemos un espíritu fervoroso. Después se nos dice de él que no solamente tenía un espíritu fervoroso, sino que enseñaba cómo. Diligentemente. Lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Un bautismo preparatorio. Jesús fue el cumplimiento ministerial de Juan Bautista. ¿Sí? Pero esto no nos quita la propia experiencia de Apolos. Entonces Priscila y Aquila le toman un poquitín aparte. Yo puedo imaginarme el cariño y la conversación. Y de esa conversación, este hombre salió con un entendimiento que unos versículos después, ¿dónde lo encontramos? En Corinto. ¿Y qué hacía en Corinto? Regando. Ya era el colaborador del apóstol Pablo. ¿Tú crees que este era un hombre que no entendía la Escritura? ¿Tú crees que este era un hombre falto de la unción del Espíritu Santo? Tú puedes entender, hermano, en esta tarde que igual esto a ti te falta. Y que quizás si puedes entender más exactamente el camino de Dios, tu vida puede ser mucho más provechosa. Posiblemente esta sea la realidad de algunos. Pero esta realidad no es mala, porque posiblemente estemos hablando de que hay un llamado de Dios para hacer una obra más efectiva y sin embargo estoy frío
porque no estoy comprendiendo otros aspectos. Pero puedo hablar de Apolos como alguien incompleto, pero a mí no me veo así, porque yo estoy en Cristo, y en Cristo estoy completo. Pero Apolos era un hombre que tenía un entendimiento de Cristo y estaba en Cristo. Sencillamente no tenía una comprensión correcta acerca del bautismo del Espíritu Santo y del bautismo cristiano en agua. Estas cosas son cosas que debemos de meditar, cosas que debemos de reflexionar. Muchas veces hemos oído hablar en una forma un poquito equivocada de un hombre cuya experiencia puede ser la misma de muchos creyentes hoy. ¿Pero has visto dónde está él un poquito de tiempo después? No pasó mucho tiempo. Pablo ya viene de Corinto a Éfeso y desde Éfeso escribe la primera carta a los corintios. Y en esa primera carta, ¿quién está presente ya desde el primer capítulo? Ya está Apolos. Y cuando llegamos al capítulo 3, ¿Apolos qué es? Es un colaborador. Alguien que hace la obra de Dios juntamente con el apóstol. ¿Tú crees que el apóstol pondría como referencia, como ejemplo, a una persona incompleta doctrinal y experimentalmente? No. Aquí ya tenemos una buena reflexión. Amén. Entonces vemos ya la situación histórica que aquí se nos está dando. Entonces Pablo, después de recorrer las regiones superiores, él viene a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, hay personas que relacionan estos discípulos con discípulos de Juan Bautista, lo cual es un error, porque nunca en el libro de los Hechos Lucas cita discípulos para referirse a discípulos de Juan solamente con la palabra discípulo. La palabra discípulo en el libro de los Hechos siempre tiene que ver con un cristiano, con alguien que ha sido convertido y con un seguidor de Jesús. Por lo tanto, Apolos era cristiano y era un seguidor de Jesús que tuvo que comprender verdades en una manera mejor y que el Señor le ayudó a comprenderlas y le formó. Y aunque estos muchachos podemos relacionarnos con Apolos, realmente no podemos decir que fueran discípulos de Juan. Eran discípulos de Jesús. Esto es importante. Amén. Ahora tenemos la pregunta fundamental, lo que da, en mi opinión, sentido a todo lo que vamos a desarrollar en esta tarde. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Exactamente igual que el caso anterior. Dijo Pablo, Juan bautizó con un bautismo de preparación, de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos, unos 12 hombres. Bueno, la primera cuestión importante que tenemos que abordar es esta pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Bueno, esta es la gran pregunta que tienen que hacerse los creyentes también hoy. Por eso creo que es un contexto de mis favoritos. Porque me parece que a veces hablar de la historia, hablar de la experiencia, hablar de tantas cosas en las cuales podemos incluso vernos reflejados, ¿verdad? O incluso vernos insuficientes o tener preguntas, ¿he sido bautizado? ¿No he sido bautizado? Pero esta cuestión ahora sí tiene que ver conmigo.
Realmente Pablo les está preguntando algo que es muy importante. Y esta pregunta debe de ser una pregunta que tú y yo debemos de hacernos en esta tarde. ¿Recibí el Espíritu Santo cuando creí? Qué importante, ¿verdad? Ante esto surge la gran batalla. Ante esto hay que, en cierta manera, presentar doctrinas que hagan como que la Biblia no parezca insuficiente y que realmente el hombre que cree no puede estar incompleto en ninguna manera en el Señor. Entonces, vas a tener que aceptar que todas las personas de las cuales hemos hablado en las experiencias anteriores, ninguno era cristiano. Ni los propios discípulos eran cristianos hasta el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque en ese día nacieron y fueron bautizados en el Espíritu. Todo ocurrió en una sola situación. Si tú te conformas a esto, entonces creo que estás perdiéndote una parte muy importante de la Escritura. La Escritura no es insuficiente. La palabra de Dios no es insuficiente. Lo que Pablo quería preguntarles es lo que les quería preguntar, porque Pablo vio en ellos que eran creyentes. Pero eran creyentes que, como Apolos, estaban faltos de una experiencia fundamental e importante. Y esto es lo que me puede o nos puede estar pasando a alguno de nosotros. Qué gran pregunta la que tú y yo podríamos hacernos, qué gran pregunta que necesita una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Dijeron sí? ¿Dijeron no? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Pero eso es sí, eso es no. Eran creyentes. La respuesta realmente está ligada y está, como digo, completa en la experiencia. El no sabemos no era el todo para Pablo. Lo que realmente fue la respuesta fue la experiencia. Ellos realmente después sí pudieron comprender lo que representaba y lo que significaba el bautismo en el Espíritu Santo. La primera respuesta fue desde la mente, fue desde la propia opinión. Y veremos que es una respuesta que no es tan insuficiente como a veces podemos llegar a pensar o a entender. Pero lo que para mí importa, y creo que es algo fundamental en esta tarde, es que esta pregunta cale en lo profundo de tu corazón. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿A qué se refiere el apóstol? ¿A la conversión? ¿Al bautismo en el Espíritu Santo? Esta es la cosa que debemos de explicar, ¿verdad? Pero es la cosa en la que tú debes de tener una respuesta. ¿Cómo te ves ante esta pregunta? Si el Espíritu Santo está en tu vida por el propio nuevo nacimiento, Él es el agente activo, esa tercera persona de la Trina, deidad de Dios, que lleva a cabo la regeneración espiritual de nuestra vida. Ese es el primer punto. Si realmente esto ha sucedido y se ha sucedido, somos nuevas personas, ¿no? Entonces, evidentemente, el Espíritu Santo está en la persona cuando cree. Entonces, ¿por qué Pablo está preguntando si reciben al Espíritu Santo cuando han creído? Entonces, ¿en qué creyeron? ¿En un Cristo que predicaba Juan? ¿Era incompleto la predicación de Juan? ¿Juan no fue claro con quién era Cristo?
Juan no habló en una manera total y perfecta del Cordero de Dios. Juan no habló en una manera total y perfecta del propio regreso de Jesucristo. Juan no habló de aquel que juzgaría el mundo. Y Juan no habló de aquel que les bautizaría en Espíritu Santo y fuego. ¿No es esta la doctrina de Juan Bautista? ¿No enseñó esto Juan Bautista? Entonces los hombres que escucharon a Juan fueron hombres que después comprendieron las verdades que Juan presentaba. Tenemos que tener cuidado a la hora de pensar en el bautismo de Juan. El bautismo de Juan no significa que el ministerio de Juan fuera un ministerio incompleto. Fue un ministerio poderoso, grande, efectivo. Juan predicó a Cristo y Juan llevó a Cristo a muchas personas y muchas personas siguieron posteriormente a Cristo. Y por supuesto esas personas en el tiempo fueron muchas y algunas de ellas tenían que comprender el significado del bautismo en Cristo, del bautismo cristiano. Pero cuando Pablo está preguntando esto, ¿qué les está preguntando? ¿Qué les está preguntando? Si yo te preguntara a ti en esta tarde, ¿tienes hambre? ¿Quieres comer una hamburguesa de Burger King? Y te cuento cómo es la hamburguesa de Burger King. Y tú estás pensando, estamos confinados. Estamos sin posibilidad de salir. ¿Cómo voy a poder comer una hamburguesa de Burger King? Pero si yo te dijera, en la despensa hay hamburguesas de Burger King, ¿tú irías a buscarlas? ¿Tú irías a buscarlas? Realmente, tú tienes hoy una seriedad en tu corazón y una necesidad de mirar con un prisma profundo tu vida y ver si realmente recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Igual creíste y estás como Apolos. Igual creíste y estás como estos 12 hombres. Pero sin embargo, eres capaz de explicar el bautismo de Juan. ¿Vemos la diferencia? Podemos comprender que aquí no es un asunto de explicar gramaticalmente o de explicar contextualmente o de explicar teológicamente. Es una explicación que el fundamento está en la propia experiencia. Eso fue la clave de todo. Estos hombres realmente sabían que no tenían esto que Pablo les estaba hablando y fueron honrados y fueron honestos. Eran entendidos que su vida como creyentes era suficiente en cuanto a lo que habían entendido hasta ahí. Pero esto que Pablo les estaba preguntando estaba descubriendo una falta en su corazón. Y esa falta en su corazón era el don del Padre, la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo. Mira, cuando nosotros podemos observar, por ejemplo, en cuanto a la propia teología de Lucas, es una de las experiencias más ordenadas que podemos ver. Bautismo en agua, ¿sí? Imposición de manos, bautismo en el Espíritu Santo y evidencias iniciales del bautismo en el Espíritu Santo y dones. Ahí lo tienes, obsérvalo. Verso 5, bautismo en agua. Verso 6, imposición de manos. Verso 6, bautismo en el Espíritu Santo. Verso 6, evidencias iniciales del bautismo en el Espíritu Santo. Una explicación
sin una experiencia, queda incompleta. Si tú crees que tu experiencia es suficiente y realmente eres un hombre o una mujer pleno en la vida en Cristo, ves claramente que tu vida se corresponde con los parámetros de lo que nos enseña la Biblia, entonces, gloria a Dios. Vive, sigue viviendo, glorifica a Dios con tu vida. Pero si en contraste ves que tu vida es una vida un poquito desmotivada, una vida que le falta cierta diligencia, cierto deseo, que realmente necesitamos motivaciones extras, que realmente necesitamos de algunas cosas para poder ser felices. Y Dios no es el único medio de nuestra felicidad, entonces debes preguntarte muchas cosas. Y esta pregunta me puede hacer mucho bien. Y es la pregunta que evidentemente yo tengo que contestar. En la iglesia está faltando poder. El poder falta porque la vida del Espíritu Santo falta. Mi vida realmente no anda como debe de andar porque realmente puede ser que esté falto de una experiencia. Una experiencia que me sujeta, me limita. Una experiencia donde realmente no acabo de explotar bíblicamente. Y el Señor tiene para mí esto, que yo no sé si tú lo deseas o no lo deseas. Pero estos creyentes de Éfeso fueron hombres en quien Pablo vio un corazón para creer en lo que él les iba a hablar. Entonces, como digo, si vemos el orden teológico de lo que una manera doctrinal que apoya el bautismo en el Espíritu Santo está aquí, en esta experiencia. Creyentes, bautismo en agua, imposición de manos, bautismo en el Espíritu Santo y lenguas y profecía. Si a mí me queréis decir que esto es lo que estamos viviendo en nuestros días, entonces os digo, hermanos, estamos un poco engañados. Y nuestras expectativas son bastante bajas. Yo creo que tenemos que tener una vista más alta, un deseo más alto y una honestidad que tiene que empezar por mí y por mi propia necesidad. El Espíritu Santo no va a ponerte en una situación en la que vas a constreñirte de tal manera, en la que vas casi a maldecirte, porque realmente tú no has sido experimentado en esto que la Biblia enseña. El Espíritu Santo va a confortarte, va a responder a tu necesidad, va a responder a tu humildad, va a responder a tu sinceridad y va a obrar en consecuencia, porque Dios es fiel. Pero no le echemos la culpa a la doctrina. No le echemos la culpa a que no acabamos de entender conceptos. No le echemos la culpa a que hay diferentes. Échate la culpa a ti. Tú eres el que falla en lo que no experimentamos en Dios. Yo soy el que fallo, hermanos. Por mí es la culpa de no experimentar más. Porque sencillamente me he conformado a lo que entiendo. Y cada día lo que entiendo no está, como digo, creciendo en el almacenamiento de mi corazón. Cada día está desgastándose y habiendo menos. Pero sin embargo, abrazamos más responsabilidades. Pues si quieres más responsabilidades, llénate más de Dios. Pide, busca, llama. Pero, vuelvo a decir, lo necesitamos. Lo necesitamos. ¿No creéis que habría muchas más sanidades?
¿No creéis que habría, y no estoy enfatizando ahora que estemos buscando, no, estoy hablando de nuestras realidades. ¿No creéis que habría una evidencia donacional de dones entre nosotros mucho más ferviente? ¿No seríamos cristianos mucho más fervientes de lo que somos si realmente viviéramos en una vida mucho más plena en el Espíritu Santo? Quien dice que no se engaña a sí mismo. Debes de empezar, como digo, por preguntarte a ti, ¿vivo una vida plena en el Señor? Y la razón de la vida plena es el bautismo con el Espíritu Santo. Yo no te estoy hablando de un momento que lloraste en una reunión. Pudo ser, ojalá fuera. Yo te estoy hablando de cómo hoy está tu vida. De qué nivel de vida de Dios está saliendo de ti o de mí. Y aquello que no está saliendo, ¿sabes por qué es? Bueno, primeramente porque no está claro. Pero segundo, porque no sé qué está para mí. Si no, correría a comer. Mi desconocimiento me hace vivir con unas ganas de algo que realmente podemos tener todos. Amén. Pero ahí estamos, tranquilos. ¿Cuánto cambia la vida de una iglesia? ¿Cuánto cambia el enfoque de una iglesia? ¿Cuánto cambia la visión de los pastores? ¿Cuánto cambia la visión de los diáconos? ¿Cuánto cambia la visión de cada creyente con su oficio bien distinguido, con su don bien distinguido? ¿Cuánto cambia? Es un placer relacionarnos. Es un placer hablar. ¿Cuántas conversaciones de Dios tenemos entre nosotros, fluidas, llenas de golpe espiritual que realmente dejan el corazón lleno de expectativas de Dios? Pues solo tienes que ver tu pensamiento y lo que tú hablas para saber cuánto estás lleno de Dios. A veces deseamos más lo material que a Dios mismo. Y esto es algo que es muy contradictorio y que está apagando la vida de muchos jovencitos en la iglesia que ni han empezado a encender la llama. Y que subsistimos muchas veces con el fontanero de turno que viene y deja arreglada la caldera para 3 días. Y te dice, esto no va, esto ha encendido un ratito, pero no llega. Estos creyentes nos dan una gran lección. Ahora, el aspecto gramatical también tiene su fuerza, ¿no? Hemos visto que en cuanto a la propia teología de Lucas encontramos, ¿no? O sea, el meollo del asunto lo tenemos en la pregunta del versículo 2. Ahí está la pregunta y ahí está la respuesta, ¿sí? Entonces ya Pablo toma el control y ya empezamos a ver lo práctico y lo experimental. Pero ahora estamos viendo que lo que Pablo viene a preguntar es, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Bueno, tenemos 2 verbos, el verbo recibir y el verbo creer. Entonces aquí tenemos que concluir. ¿Estamos hablando de algo simultáneo? ¿Recibo y creo? ¿O estamos hablando de que hay un verbo que es dependiente del otro? Y lo que Pablo está preguntando nos muestra que hay una vida, una experiencia que ha sucedido antes que la otra, que es la que falta. Entonces podemos ver que aquí lo que tenemos son 2 tiempos verbales y como no es el momento de dar una clase de lenguaje, el verbo principal es el verbo recibir y esto lo podemos entender todos. Sí, y esto está en un participio de aoristo. Pero ahora nosotros tenemos un verbo que realmente es creísteis y este está en pasado.
Esto es una experiencia que es anterior. O sea, ese verbo realmente está mostrándonos lo que Pablo está aquí preguntando, porque es consciente de lo que les falta a estos creyentes. Pablo no tuvo que esperar mucho para darse cuenta que algo faltaba en la vida de estos creyentes en Éfeso. A veces tu vida muestra estas faltas. A veces nuestra vida muestra estas faltas. Y para eso están los ministerios. Y para eso están la propia vida en la iglesia, para que tú te puedas encontrar con tu carencia, con nuestra falta, y que Dios pueda tratar y llenar aquellos aspectos donde yo estoy insuficiente. Aun cuando Pablo les está tratando como creyentes. Entonces, gramaticalmente, se nos está enseñando en una manera muy clara que primero creyeron, y como consecuencia de creer, Pablo les pregunta, ¿recibisteis? Por lo tanto, en ese creer, Pablo está evidenciando que son creyentes. Porque el verbo enseña que son creyentes. Entonces, son creyentes que si solamente tuviéramos la pregunta de Pablo, podríamos decir, pues no sabemos. Pero la respuesta de los propios creyentes nos enseña lo que ellos entendían. ¿Sí? Entonces ya tenemos el lado gramatical, ya tenemos también, como hemos dicho hace un momento, el propio orden experimental que da fuerza a lo que estamos enseñando. Pero ahora vamos a citar dos textos para poder entender esta frase y no quedarnos a medias. Por ejemplo, tú puedes anotar primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 18, y Mateo 22, versículo 25. Para que podamos ver dos verbos conjugándose y obrando en la misma manera que tenemos aquí. Mateo 22, versículo 25 y Primera de Corintios 15, 18. Vamos a ir en orden cronológico en el Nuevo Testamento. Vamos a empezar por Mateo. No vamos a ocupar mucho tiempo, estamos ya llegando al fin de nuestro tiempo. Observa lo que dice el verso 25. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Ahora ten en mente, recibiste cuando creíste. Ahora mi pregunta es, ¿cuando se casó se murió? ¿Fue simultánea la experiencia? ¿A la vez fue? ¿Justo cuando estaba recibiendo los votos murió? No, ¿verdad? Lo que nos estamos encontrando aquí es que hay un hecho que primeramente sucedió y un hecho que posteriormente sucedió. Estamos viendo con mucha claridad. Y estamos hablando de tiempos verbales exactamente iguales. Entonces podemos ya tener un apoyo para ver que a veces la propia conjugación de los propios verbos dentro de esta frase nos enseña que evidentemente no son cosas que suceden simultáneamente, sino que sencillamente este hermano se casó y después murió. Y así que sucesivamente se casaban y morían, ¿no? Vamos a leer en Primera de Corintios. Verso 18, capítulo 15, verso 18. Bueno, no vamos a entrar ahora en la doctrina de la resurrección, pero sencillamente estamos hablando de verbos, ¿no? ¿Qué nos dice aquí?
Entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué? Perecieron. Pablo está hablando de la resurrección de los muertos, de la propia resurrección de Cristo, esa garantía. Entonces, ¿qué nos viene a decir aquí el apóstol Pablo? ¿Que son dos experiencias simultáneas? Primeramente uno muere y después uno perece en el sentido de condenación. ¿Sí? ¿Sí o no? Aquí lo podemos ver también, ¿no? Evidentemente, sabemos que la gente muere y la condenación está postergada al juicio, ¿no? Pero aquí en estos verbos, en estos dos verbos, claramente se nos está hablando de una primera experiencia y posteriormente una segunda experiencia. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Entonces, podemos ver que el aspecto gramatical recibisteis cuando creísteis está mostrándonos que eran creyentes y que evidentemente la recepción no había sido todavía experimentada. Bien, amén. Ahora la respuesta. Volvemos a la respuesta. Aunque aquí en Corintios está hablando de creyentes, o sea, no nos desviemos del tema, solamente son dos verbos que estamos conjugando en la manera que se nos enseñan en el contexto que estamos estudiando. Ahí Pablo está hablando de que los que murieron en Cristo, entonces ya no tienen esperanza de resucitar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces ahora dice, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Bueno, nuestra traducción posiblemente no está siendo lo más clara en cuanto a lo que aquí se nos está enseñando. ¿Qué pasa? A veces cuando nosotros leemos el castellano y entendemos una frase, podemos equivocarnos si no comprendemos realmente lo que ahí en esa frase se está diciendo, y para esto a veces nos ayuda mucho otras traducciones o incluso algún tipo de traducción de carácter antiguo. Lo que yo he estado buscando nos enseña lo siguiente. Los manuscritos más antiguos vienen a decir, no hemos oído que haya quienes estén recibiendo el Espíritu Santo. O también, no sabíamos que el Espíritu Santo estuviera a nuestra disposición. Eso no quiere decir que estas personas desconocían por completo la doctrina del Espíritu Santo, ya que Jesús en vida habló de la doctrina del Espíritu Santo, ya que posiblemente muchos de los conversos que nos estamos encontrando supieron de lo que aconteció unos pocos años antes en Jerusalén. Por lo tanto, no eran cosas desconocidas para los cristianos y para los creyentes. Como posiblemente igual en la vida de alguien no es desconocido y sin embargo no lo vivió. Eso es una realidad que, como digo, puede estar sucediéndonos. Entonces la respuesta de estas personas es una respuesta bastante necesitada, bastante correcta y bastante entendida. Mira, podríamos hacer un paralelismo con Juan 7, para que podamos ver la idea que se nos está presentando en cuanto a la propia respuesta. De los creyentes de Éfeso,
al apóstol Pablo. Estamos en ese texto tan conocido de Jesús. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se pone en pie, alza la voz. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, correrán ríos de... ¿Sí? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido ¿qué? Muy bien, Cristo dijo lo que quería decir, habló claramente del Espíritu Santo, dejó una clara invitación, una maravillosa promesa en cuanto a los que vendrían a él. Eso significaba que realmente los que entendieran esto se iban a quedar sin esta verdad. Sin embargo, esta verdad que aquí se está enseñando, se nos está diciendo que es una verdad que no sucedió inmediatamente a las palabras de Jesús, sino que Jesús estaba hablando del Espíritu Santo que habría de venir, ¿sí? O sea, realmente de esa grandeza de poder que sucedería el día de Pentecostés, cuando la iglesia recibió y fue bautizada en el Espíritu Santo, y por ende todos los creyentes que posteriormente vinieron a Cristo y recibieron las mismas promesas que los propios apóstoles. Entonces Cristo está hablando de una verdad muy grande, pero sin embargo una verdad que en ese momento no era recepcionada por quienes la oían. Estos creyentes están viviendo exactamente lo mismo. Jesucristo había hablado claramente, había dado instrucciones, dirección, ir y ahí recibiréis. O sea, el bautismo en el Espíritu Santo tiene su carácter de obediencia, de personas que comprenden por fe y escrituralmente aquello que anhelan y desean y cumplen con las propias palabras de Jesús. No es algo que viene automáticamente a la vida de un hombre sin más, que no lo está buscando, que no lo desea. Bueno, Dios es soberano y para Dios no hay nada imposible, pero esta no es la norma bíblica. No voy yo a pensar que Dios no puede. Dios puede hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera y en quien quiera. Pero un creyente, bíblicamente, tiene que seguir las instrucciones del Señor. Y ahí es donde tú muestras tu diligencia. O no muestras tu diligencia. Entonces, esto era bien sabido y consabido. Y los creyentes que experimentaron por primera vez el bautismo en el Espíritu Santo tuvieron que seguir las directrices del Señor. Y esas directrices tuvieron su fruto. Pero tú estás haciendo esto. En verdad estás siguiendo las directrices de Dios. Y sabes de esta grandeza, pero la desconoces porque la ves lejos de ti. No sabes lo que otros tienen porque tú no lo tienes. ¿Te suena? Es un término teológico. Has escuchado hablar en muchas reuniones. No te es desconocido mentalmente, pero lo desconoces porque no lo has vivido. Eso es lo que le están diciendo estos hombres a Pablo. En cierta manera sabemos, pero no sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Porque no hemos experimentado. No sabemos que el Espíritu Santo está a disposición nuestra. Y vivimos en nuestra doctrina, donde hemos dejado de crecer. Y ahí estamos por años. Y nuestras motivaciones tan humanas, tan carnales. Hablamos de la Biblia y nos aburrimos, hablamos de coches y los ojos se nos encienden. Hablamos de Dios y venga, hablamos de otros temas y de repente parece que sale de nosotros toda la vida. ¿Qué vida?
Preocúpate, hombre. Preocúpate, hermano. Solamente asegúrate que tú no eres un hombre de estos. No es un pecado serlo, pero una vez que conoces lo mejor y quedarte donde estás, es un gran error. Pablo no les habló. ¿Les dice que se arrepientan en algún momento? Solo les dice, recibisteis. Y les explica, Juan bautizó. Pero el cumplimiento ministerial de Juan es Jesucristo. Y yo soy un ministro de Jesucristo, yo soy un apóstol de Jesucristo. Y por lo tanto, vamos a bautizarnos en el agua. Y una vez que tienen cumplido la ordenanza que el propio Jesucristo mandó y que el propio Pablo como ministro obediente está llevando a cabo, porque un ministro no puede tener éxito en la vida espiritual una vez que se aparta de la Escritura. Si nos apartamos de la Escritura no tenemos nada que decir a nadie. Yo no puedo inventarme el orden ni el desorden. Yo tengo que seguir las pautas que la Biblia me marca. Y si yo con mi buena intención estoy predicando a Cristo y de repente viene el Espíritu Santo y sucede que se convierten en Cristo y que realmente son bautizados, gloria a Dios. Pero mi deber es enseñar a las personas a creer en Cristo, a ser bautizados en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a rogar y a pedirles que deseen el bautismo en el Espíritu Santo y, si puede ser por mi oración o si puedo poner las manos en alguien, lo haré. Aunque quiero decir que no son indispensables. Pero tu necesidad, tu fe y el dador sí es indispensable. Pero no lo quites tampoco, está aquí. No te olvides. Amén. Quien quiere vuestra felicidad, quien te ama, es aquel que buscará que tengas más de Dios. No es un insulto que te digan que te falta algo. Al contrario, es una muestra de amor y de carga espiritual por ti. Tenemos que entender. Y yo sí creo que hay muchas personas faltas en esta experiencia. Y también creo que si esta iglesia vive a modo individual en muchos creyentes lo que aquí estamos predicando, veremos avivamientos, veremos calor de Dios como nunca hemos visto y veremos grandes victorias en Cristo. Si seguimos viviendo en la manera que vamos, hay cosas donde no estamos llegando, como digo, a la norma de la cual estamos hablando. Y es fácil verlo, ¿eh? Es fácil verlo. Cuando Pablo fue bautizado en el Espíritu Santo, la gente que decía, cuando Pedro, cuando Juan, cuando Felipe, cuando Esteban, cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, esa persona muestra dones sobrenaturales. Esa persona vive mostrando el poder de Dios. No vive mendigando en la iglesia. Cada uno tenemos que pensar, ¿dónde estamos? ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está la vida de los que me importan? A veces hay muchas cosas que no pasan porque no vivimos en un mover de fe. Y hay muchas cosas que no suceden porque no vivimos en un mover de fe. Pero si tú crees
Para el que cree, todo es posible. Esto es lo que estamos diciendo en esta tarde. ¿Tú tienes ganas de Dios? ¿Hambre de Dios? Pues hazte esta pregunta honestamente hoy, en tu cama. Pide a Dios, ruega a Dios que te aclare esto. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y si no es así, entonces te aconsejo que ores a Dios y le pidas una bendición tan maravillosa como esta. Quizá mañana la persona más acostumbrada a estar a tu lado te va a decir: ¿qué te ha pasado? Eres diferente. Es fácil vernos. Qué bueno, ¿verdad? No sabíamos que era para nosotros. Es para ti. ¿Te puedes imaginar por un momento que este era el día en el que ellos comprenderían que el Espíritu Santo también era para ellos? Que como Pablo iban a tener lo mismo que el apóstol. Qué bonito, ¿verdad? Quiero decirte en esta tarde, y con esto ya acabo, si un cristiano desea para ti menos de lo que él tiene, no es un buen cristiano. Un buen cristiano se distingue porque va a querer para ti mínimo lo que él tiene. Y si puede ser, mucho más. Yo veo una generación aquí que tenemos que aceptar que, a diferencia de algunos de nosotros, tienen años por delante. Yo veo una generación aquí que, si puedes responder a Dios como Dios está esperando que respondáis, vais a ver milagros y maravillas. Yo veo una generación aquí con la cual me quedaré a acompañar y a esperar mucho más de Dios para vosotros, si cabe para mí. Porque entonces yo estaré muy feliz y me sentiré muy pleno. Y como yo, muchos de los que estamos aquí, esta es nuestra gloria, en buena manera. No hemos corrido en vano. Pero a esta generación que está aquí le pregunto: ¿realmente tenéis este hambre de Dios? Yo creo que os falta hambre. Y por eso no pasan cosas. Hemos alcanzado mucho. Hemos cambiado y hemos salido de tremendos lugares de oscuridad. Es verdad. No podemos negar lo que ha pasado. No podemos negar el cristianismo evidente. Y damos gracias a Dios por la vida. Pero hay más. Y ese más es la gran pregunta que tienes que hacerte. ¿Recibiste cuando creíste? Pues aquí podemos una vez más evidenciar que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia posterior a la creencia. Y todavía podemos evidenciar que estos hombres que contestaron en esta manera fueron embestidos con el poder de lo alto. ¿Te los imaginas? Las cosas que sabían de la Biblia momentos antes y lo que hacían después. Hablaban en lenguas y profetizaban. Estaba para ellos. Y no tenemos tiempo ahora para poder desarrollar
el aspecto profético de lo que aquí está sucediendo, pero te puedo decir que las lenguas y la profecía estaban vinculadas con la propia palabra de Dios y con los oráculos, con aquellos mensajes ungidos de Dios que proclaman verdades de Dios en una manera poderosa. Yo quiero animarte a que de esto esperes todo en tu vida. Amén. Y si tenemos tiempo, que lo tendremos Dios mediante siempre, hablaremos de todas estas cosas. Pero ahora mismo la gran pregunta es, ¿recibimos cuando creímos? Bueno, que el Señor te conteste y que a la vez tú recuerdes que este Espíritu Santo está para ti. Si te regeneró, ¿cómo no va a bautizarte? Si te regeneró, ¿cómo no va a hacer que tú manifiestes una vida sobrenatural? Una vida gloriosa a la que eres llamado, cada uno de los que estamos aquí en Cristo. Para aquellos que agradecemos a Dios esta bendita experiencia, pues si sabes que es verdad, cuida tu plenitud en el Señor. Vive, porque el bautismo en el Espíritu Santo es para vivir en una vida plena. No es un hecho acontecido hace 6 años. Es una vida hoy. Una vida hoy. Y nada más. Que Dios os bendiga.